Hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No la dicen en la iglesia, no la dicen en familia, ni siquiera se la dicen a sí mismas cuando están solas, porque da miedo solo pensarla. Pero aparece de noche, cuando el cuarto está oscuro y el cuerpo está cansado pero la mente no se apaga. Aparece cuando algo malo pasa y nadie tiene una respuesta que de verdad calme el pecho. Aparece cuando rezas, cuando pides, cuando esperas, y el miedo sigue ahí, sentado en tu garganta como si nunca pensara irse. Y entonces, en ese silencio incómodo, surge la pregunta. Si Dios es amor, si de verdad me ama tanto como dicen, ¿por qué dejó que yo conociera el miedo? Esa duda pesa, te corroe lentamente, sin que lo notes al principio. Empieza como una incomodidad pequeña, casi invisible, y con el tiempo se convierte en una grieta que parte tu fe por la mitad. Porque te enseñaron a un Dios bondadoso, a un Dios que cuida, que protege, que nunca abandona. Pero la realidad que vives todos los días se siente diferente. Y cuando esas dos cosas no cuadran, algo dentro de ti empieza a romperse. Y no hablo solo del miedo a la muerte, aunque ese también pesa. Hablo del miedo que te despierta antes de que suene la alarma, el que aparece cuando ves un número desconocido en la pantalla del teléfono y el corazón se te aprieta solo por instinto. El miedo a perder a la persona que más amas. El miedo a enfermar, a quedarte sin dinero, a que todo lo que construiste con tanto esfuerzo se caiga en un segundo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a equivocarte tanto que ya no tenga arreglo. Ese miedo no suena a regalo. Ese miedo no suena a amor. Y sin embargo, ahí está, pegado a ti como una sombra que no pediste y que no sabes cómo soltar. Lo cargas en el cuerpo, en los hombros, en la mandíbula apretada, en ese nudo que a veces vive en el pecho por semanas enteras sin razón aparente. ¿Cuántas noches perdiste por algo que todavía no había pasado? ¿Cuántas veces imaginaste el peor escenario posible con tanto detalle que tu cuerpo reaccionó como si fuera real? ¿Cuántas decisiones no tomaste? ¿Cuántas cosas no dijiste? ¿Cuántas puertas no abriste? Todo por ese miedo silencioso que nadie ve pero que tú sientes todo el tiempo. Si algo de esto te suena familiar, quiero que te quedes conmigo. No voy a darte un versículo bonito para tapar el agujero. No voy a decirte que reces más, que confíes más, que simplemente tengas fe y ya. Eso ya lo intentaste. Eso ya lo escuchaste 1000 veces. Lo que voy a darte hoy es algo diferente. Una respuesta lógica, casi matemática, construida con el mismo tipo de razonamiento que Einstein usaba para entender el universo y que cambia por completo la manera en que ves el miedo, a Dios y a ti mismo. Porque resulta que la pregunta que creías que nadie podía responder tiene una respuesta. Y cuando la escuches, algo va a hacer clic adentro. Pero primero necesito que entiendas algo importante. Llevas años planteando esta pregunta de la manera equivocada. No porque seas ignorante, no porque tu fe sea débil, sino porque nadie te enseñó a hacerla diferente. La pregunta que todos hacen es, ¿por qué Dios creó el miedo? Y esa pregunta asume algo. Asume que el miedo es una cosa, un objeto, algo que se fabrica, que se diseña, que alguien decide poner en el mundo como se pone sal en la comida. Y desde esa suposición, la única respuesta posible es que Dios es cruel, o descuidado, o que simplemente no existe. Pero, ¿y si esa suposición estuviera completamente equivocada? ¿Y si el miedo no fuera una cosa? ¿Y si el miedo fuera una ausencia? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. Paso a paso, con lógica, con honestidad, sin rodeos. Vamos a desmantelar la pregunta desde adentro. Vamos a entender qué es realmente el miedo, para qué sirve, qué tiene que ver con el amor, y por qué la respuesta más lógica a todo esto no destruye la fe, la fortalece. Y cuando lleguemos al final, quiero que me cuentes en los comentarios si esto cambió algo en la manera en que ves tu propio miedo. Porque yo sé que hay personas viendo esto ahora mismo que llevan años cargando esta pregunta solas. Y hoy, por fin, vamos a encontrar una respuesta que no evade, que no consuela a medias, que no te pide que dejes de pensar. Una respuesta que respeta tu inteligencia,
Nos quedamos. Quiero que imagines algo por un momento. Estás en un cuarto completamente oscuro. No hay ventanas, no hay rendijas, no entra ni una sola línea de luz. La oscuridad es total. Ahora bien, dime una cosa. ¿La oscuridad pesa? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes agarrarla con las manos, meterla en una bolsa, sacarla del cuarto y tirarla a la basura? No puedes. Y eso no es poesía, es física. La oscuridad no existe como sustancia. Lo que llamamos oscuridad es simplemente la ausencia de luz. No es una cosa. Es la medida exacta de cuánta luz falta. No puedes llenar un cuarto de oscuridad porque no hay nada que meter adentro. Lo único que puedes hacer es apagar la luz y la oscuridad aparece sola como consecuencia, como el espacio que deja algo cuando se va. Lo mismo pasa con el frío. El frío no existe como objeto independiente en el universo. Lo que llamamos frío es la ausencia de calor. Los físicos lo saben bien. El calor es energía en movimiento, es algo real, medible, concreto. El frío es simplemente cuando esa energía no está. No puedes fabricar frío de la nada, solo puedes quitar calor. Y el frío aparece solo, inevitablemente, porque es lo que queda cuando el calor se retira. Ahora lleva ese mismo razonamiento a otra pregunta. ¿Qué es el miedo? Si la oscuridad es la ausencia de luz y el frío es la ausencia de calor, entonces el miedo podría ser la ausencia de algo también. No una creación independiente, no una sustancia que alguien fabricó y decidió meter en el mundo, sino el estado que aparece cuando algo importante se retira. El espacio vacío que deja una presencia cuando no está. ¿Y qué es lo que falta cuando tienes miedo? Confianza, certeza, la sensación de que estás protegido, de que no estás solo, de que pase lo que pase, hay algo más grande sosteniéndote. Cuando eso está presente, el miedo se encoge. Cuando eso desaparece, el miedo llena ese espacio de manera automática, igual que la oscuridad llena el cuarto cuando apagas la lámpara. ¿Tiene sentido esto para ti? Detente un segundo y piénsalo aplicado a tu propia experiencia. Piensa en el momento de tu vida en que más seguro te sentiste. Puede ser en brazos de alguien que amabas, puede ser en un instante de fe profunda, puede ser cuando tenías absoluta claridad de hacia dónde ibas y por qué. En ese momento, ¿tenías miedo? Probablemente no. O si lo tenías, era manejable, pequeño, casi irrelevante, porque había algo encendido adentro de ti que lo mantenía a raya. Ahora piensa en los momentos de más miedo de tu vida. ¿Qué faltaba en esos momentos? ¿Qué luz se había apagado? Casi siempre es lo mismo. Faltaba certeza, faltaba compañía, faltaba confianza en que todo iba a estar bien. Faltaba esa sensación de que no estabas solo enfrentando algo demasiado grande para ti. El miedo no llegó de afuera como un enemigo extraño. Llegó desde adentro, llenando el espacio que dejó algo que se fue. Y esto cambia todo, porque si el miedo no es una creación, si no es un objeto que alguien diseñó y te puso encima como un castigo, entonces la pregunta de por qué Dios lo creó empieza a desmoronarse sola. No porque la pregunta sea mala, sino porque parte de una suposición que no es correcta. Es como preguntarle a alguien por qué fabricó la oscuridad. La oscuridad no se fabrica. Aparece cuando la luz no está. El miedo funciona igual. Y aquí es donde este razonamiento se vuelve incómodo de una manera interesante. Porque si el miedo es la medida de cuánta confianza, cuánta fe, cuánta presencia falta en este momento, entonces el miedo no es tu enemigo, es tu termómetro. Te está diciendo algo, te está señalando exactamente dónde hay una ausencia que necesita ser llenada. Yo, particularmente, tardé mucho tiempo en poder ver el miedo de esa manera. Durante años lo traté como algo que había que eliminar, suprimir, ignorar, vencer, como si sentir miedo fuera una señal de debilidad, de poca fe, de algo roto dentro de mí. Y cuanto más intentaba aplastarlo, más grande se hacía, porque no estaba resolviendo el problema real, estaba peleando contra el termómetro en lugar de atender la fiebre. El día que entendí que el miedo era una señal y no una sentencia, algo cambió. No desapareció de golpe. No fue mágico.
pero dejé de gastar energía peleando contra él y empecé a usarlo como información. ¿Qué me está señalando este miedo? ¿Qué falta aquí? ¿Qué luz necesito encender? Y esas preguntas son mucho más útiles que cualquier intento de ignorar lo que sientes. Ahora bien, hay algo más en este razonamiento que quiero que no pierdas. Si el miedo es una ausencia, y esa ausencia es de confianza, de certeza, de presencia, entonces el antídoto al miedo no es el valor en el sentido que nos enseñaron de pequeños. No es apretar los dientes y aguantar. El antídoto al miedo es llenar el espacio con lo que falta. Es volver a conectar con la fuente de donde viene la confianza. Es encender la luz, no pelear contra la oscuridad. Esto lo entendió gente muy distinta a lo largo de la historia, desde filósofos hasta físicos, desde maestros espirituales hasta terapeutas modernos. Todos llegaron por caminos diferentes a la misma conclusión. No puedes combatir una ausencia con fuerza, solo puedes combatirla con presencia. Y ese detalle aparentemente pequeño lo cambia todo, porque ya no se trata de ser más valiente, se trata de ser más consciente de lo que necesitas. Se trata de preguntarte, en el momento exacto en que el miedo aparece, ¿qué es lo que está faltando y cómo puedes volver a llenarlo? Pienso en esto por un segundo antes de que avancemos, porque lo que viene ahora explica algo que muy poca gente se atreve a decir sobre el diseño del miedo y su relación con el amor. Y te aseguro que no lo vas a ver venir. Hay algo que la ciencia descubrió sobre el miedo que durante siglos nadie supo explicar con palabras. Dentro de tu cerebro, escondida en el centro, hay una estructura del tamaño de una almendra. Se llama amígdala, y su único trabajo, el único propósito para el que fue diseñada, es mantenerte vivo. No piensa, no razona, no evalúa si la amenaza es real o imaginaria, solo reacciona. En milésimas de segundo, antes de que tu mente consciente alcance a procesar lo que está pasando, la amígdala ya disparó la alarma, ya aceleró tu corazón, ya tensó tus músculos, ya mandó sangre a tus piernas para que puedas correr o a tus brazos para que puedas pelear. Es un sistema perfecto para sobrevivir en la selva. El problema es que ya no vivimos en la selva. Hoy ese mismo sistema, diseñado para salvarte de un depredador físico, se activa cuando recibes un correo de tu jefe un viernes por la tarde. Se activa cuando ves las noticias. Se activa cuando alguien no te contesta el mensaje y tu mente empieza a construir escenarios. La amígdala no distingue entre un tigre real y una conversación difícil que todavía no tuviste. Para ella, una amenaza es una amenaza. Y aquí está el punto clave. El miedo, en su origen, no vino a destruirte, vino a cuidarte. Fue diseñado como una alarma de emergencia, un sistema de protección que te avisa cuando algo necesita tu atención inmediata. El problema no es la alarma, el problema es cuando la alarma no sabe apagarse, cuando se queda encendida todo el día, todos los días, por amenazas que no existen o que ya pasaron hace años, pero que tu sistema nervioso todavía no procesó. Ahí deja de protegerte. Ahí empieza a gobernarte. Y esa diferencia es enorme. Porque hay dos tipos de miedo que la mayoría de las personas mezcla sin darse cuenta, y confundirlos es uno de los errores más costosos que puedes cometer en tu vida. El primer tipo es el miedo biológico. El miedo inmediato, físico, que responde a una amenaza real y presente. Ese miedo es útil. Ese miedo te salva. Si estás cruzando la calle y un carro viene a toda velocidad, ese miedo que te hace saltar a la banqueta sin pensarlo dos veces es exactamente lo que tiene que hacer. El segundo tipo es diferente. Es el miedo construido, el miedo mental, el que no responde a nada que esté pasando ahora mismo, sino a algo que imaginas que podría pasar, a un futuro que todavía no existe, a conversaciones que no has tenido, a pérdidas que todavía no ocurrieron, a fracasos que solo viven en tu cabeza. Ese miedo no te protege de nada, ese miedo solo te paraliza. Y dime algo con honestidad, porque esto importa. ¿De cuántas de tus peores noches era responsable el miedo biológico, el miedo a algo real y presente? ¿Y de cuántas era responsable el miedo construido,
el miedo a algo que solo existía en tu imaginación. Piénsalo de verdad, porque casi siempre la respuesta es la misma. La mayoría del sufrimiento que cargamos no viene de lo que está pasando. Viene de la película que proyectamos sobre lo que podría pasar. Y esa película casi siempre miente, exagera. Toma el peor escenario posible y lo presenta como el único escenario posible. Si esto que estás escuchando te está moviendo algo por dentro, quiero pedirte algo muy simple. Deja un comentario con una sola palabra, la palabra que mejor describe el miedo que más cargas en este momento. No tienes que explicarlo, no tienes que justificarlo, solo una palabra. Porque hay personas viendo esto ahora mismo que llevan años sintiendo lo mismo, y a veces solo saber que no estás solo ya cambia algo. Ahora, volvamos al hilo. Hay una pregunta que surge naturalmente de todo esto. Si el miedo tiene una función, si fue diseñado como una alarma que te protege, ¿por qué se descontrola? ¿Por qué termina gobernando vidas enteras en lugar de servir a las personas que vive adentro de ellas? La respuesta es tan simple que casi duele escucharla. Porque nadie nos enseñó a escucharlo. Nos enseñaron a callarlo, a suprimirlo, a avergonzarnos de sentirlo. Desde pequeños escuchamos que los valientes no tienen miedo, que hay que ser fuertes, que el miedo es para los débiles. Y entonces aprendimos a ignorar la alarma, a vivir con ese ruido de fondo constante, sin preguntarnos nunca qué es lo que nos está intentando decir. Y una alarma que nadie atiende no se apaga sola, se hace más fuerte. Yo, particularmente, creo que una de las cosas más valientes que puedes hacer no es eliminar el miedo, es aprender a escucharlo. Sentarte con él un momento, en lugar de salir corriendo y preguntarle, ¿qué me estás señalando? ¿Qué es lo que realmente me preocupa aquí? ¿Qué necesito que no estoy recibiendo? Porque el miedo siempre apunta hacia algo real, aunque lo haga de manera exagerada o confusa. Siempre hay algo detrás de la alarma, y cuando encuentras ese algo, cuando lo ves con claridad, el miedo pierde poder, no porque haya sido más valiente, sino porque ya cumplió su función, ya te señaló lo que necesitabas ver, y una alarma que cumplió su trabajo no necesita seguir sonando. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que vive gobernada por el miedo y una persona que sabe usarlo como información. No es que una tenga más fe y la otra menos. No es que una sea más fuerte y la otra más débil. Es que una aprendió a hacerle la pregunta correcta al miedo cuando aparece y la otra todavía está peleando contra él sin entender qué le está intentando decir. Y aquí está el puente entre todo lo que vimos hasta ahora y lo que viene después. Si el miedo es una ausencia, como vimos en el capítulo anterior, y si esa ausencia siempre señala hacia algo que falta, entonces hay una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que conecta el miedo con el amor, con Dios, con el diseño más profundo de lo que somos. ¿Y si el miedo no fue puesto en tu vida para que lo vencieras? ¿Y si fue puesto para llevarte hacia algo? Quédate con esa pregunta, porque lo que viene ahora es la parte del razonamiento que casi nadie se atreve a decir en voz alta cuando se habla de Dios y del amor. Y es la parte que, para mí, lo explica todo. Déjame hacerte una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Puedes obligar a alguien a amarte? No me refiero a que te respeten, no me refiero a que te obedezcan, no me refiero a que finjan. Me refiero al amor de verdad, al que se da porque quiere, no porque no tiene otra opción, al que aparece libre, espontáneo, sin presión y sin amenaza. ¿Puedes forzarlo? ¿Puedes programarlo? ¿Puedes construir una situación en la que alguien no tenga más remedio que amarte de verdad? No puedes. Y eso no es una limitación menor. Es la característica más fundamental del amor real. El amor que no puede ser rechazado no es amor, es obediencia, es condicionamiento. Es el comportamiento de alguien que no tiene alternativa, no el sentimiento de alguien que eligió libremente. Piénsalo así. Si Dios hubiera diseñado un mundo donde el miedo no existiera, un mundo donde todo estuviera garantizado, donde nada pudiera salir mal, donde ninguna pérdida fuera posible, donde el futuro fuera completamente predecible y seguro, ¿qué quedaría del amor en ese mundo?
Si no puedes perder a quien amas, ¿cuánto significa realmente tenerlo? Si no existe la posibilidad de que algo termine, ¿tiene peso el hecho de que continúe? Si no hay nada que temer, ¿qué valor tiene el acto de confiar? Un mundo sin miedo sería un mundo sin riesgo. Un mundo sin riesgo sería un mundo sin elección real. Y un mundo sin elección real sería un mundo sin amor verdadero. Aquí está el centro de todo el argumento. Para que el amor exista, tiene que existir la libertad de no amar. Para que la confianza tenga peso, tiene que existir la posibilidad de no confiar. Para que la fe signifique algo, tiene que ser posible dudar. Y donde existe esa libertad real, donde existe esa posibilidad genuina de elegir, el miedo aparece inevitablemente como la sombra de todo lo que podría perderse. El miedo no es el opuesto del amor, es la prueba de que el amor es real. Piénsalo en tu propia vida. La persona que más amas en este mundo, la que más te importa, la que si te la quitaran sería un antes y un después en tu historia. ¿Le tienes miedo de perderla? Casi con certeza sí. Y ese miedo no contradice tu amor. No es una señal de debilidad ni de poca fe. Es exactamente la medida de lo que significa para ti. Si no te importara, no le temerías. El miedo a perder algo es la confirmación silenciosa de que ese algo vale. ¿Tiene sentido esto para ti? Porque si lo tiene, entonces la pregunta original se transforma completamente. Ya no es por qué Dios creó el miedo si Él es amor. La pregunta correcta es, ¿cómo podría existir el amor sin que existiera también la posibilidad del miedo? No como castigo, no como error, sino como consecuencia directa e inevitable de haber creado seres libres capaces de amar de verdad. El miedo es el precio de la libertad, y la libertad es el precio del amor real. No hay manera de tener uno sin el otro. Quita el miedo y quitarás la libertad. Quita la libertad y quitarás el amor. Quita el amor y quitarás la única razón que tiene sentido para todo lo demás. Yo, personalmente, el día que entendí esto, dejé de ver el miedo como una traición. Durante mucho tiempo sentí que si Dios realmente me amaba, si realmente estaba ahí, no me hubiera dejado conocer el miedo. Pensaba que el miedo era evidencia de abandono, que si tuviera fe de verdad, el miedo desaparecería. Y cuando no desaparecía, cuando seguía ahí a pesar de rezar, a pesar de creer, me preguntaba si algo estaba mal en mí, o si simplemente no había nadie escuchando. Pero el razonamiento que vimos hoy cambió esa narrativa por completo. El miedo no es evidencia de abandono, es evidencia de libertad. Y la libertad no es un descuido del diseño. Es el regalo más costoso que puede darle alguien a otro, porque darte libertad real significa aceptar que puedes usarla en mi contra. Significa que puedo perderte. Significa que el amor que existe entre nosotros existe porque los dos elegimos que exista, no porque no haya otra opción. Eso es mucho más profundo que una seguridad garantizada. Eso es mucho más valioso que un mundo donde nada puede salir mal. Ahora bien, hay una objeción que seguramente está apareciendo en tu mente ahora mismo, y es válida, es honesta, merece ser dicha. Todo esto suena bien cuando hablamos de miedos cotidianos, del miedo a perder un trabajo, a una conversación difícil, a un futuro incierto. Pero, ¿qué pasa con el miedo profundo? ¿Qué pasa con el miedo que nace del dolor real, de la pérdida real, de la enfermedad, de la muerte, de las cosas que no tienen explicación fácil y que no se resuelven con un razonamiento elegante? Esa pregunta merece una respuesta honesta, no una evasiva. Y la respuesta honesta es esta. El argumento que vimos hoy no elimina el dolor, no pretende hacerlo. No existe un razonamiento filosófico que haga que perder a alguien que amas duela menos. No existe una lógica que convierta el sufrimiento real en algo cómodo de cargar. Lo que sí cambia es el marco. Lo que sí cambia es la manera en que interpretas lo que estás viviendo. Porque hay una diferencia enorme entre sufrir sintiendo que fuiste abandonado por un universo indiferente y sufrir sabiendo que ese dolor
es la huella de algo que amaste de verdad. Entre vivir con miedo sintiéndolo como un defecto tuyo y vivir con miedo entendiéndolo como la señal de que eres libre y de que lo que tienes importa. El dolor no desaparece, pero el peso de creer que no tiene sentido, ese sí puede irse. Y a veces, soltar ese peso es la diferencia entre hundirse y poder seguir. Quédate con eso un momento, porque en el último capítulo vamos a cerrar todo este círculo de una manera que puedas llevarte contigo, no como teoría, como algo que puedas usar mañana cuando el miedo aparezca, que siempre aparece, y necesites saber qué hacer con él. Llegamos al final, y quiero que notes algo antes de que sigamos. Entraste a este video con una pregunta que probablemente sentías que no tenía respuesta. Una pregunta que generaba culpa solo de pensarla. Una pregunta que muchos cargaron en silencio durante años porque no sabían cómo decirla en voz alta sin sentir que estaban fallando en algo. ¿Por qué Dios creó el miedo si Él es amor? Y ahora, después de todo lo que recorrimos juntos, quiero que veas lo que pasó con esa pregunta. No la respondimos con un versículo, no la respondimos con una frase de consuelo que suena bien, pero no llega hondo. La respondimos con lógica, con física, con neurociencia, con filosofía, con la honestidad de mirar el miedo de frente sin pretender que no existe y sin pretender que debería desaparecer solo porque tienes fe. Eso merece un momento. Recapitulemos desde el principio, pero esta vez no como información. Esta vez como algo que ya es tuyo. Lo primero que entendimos es que el miedo no es una cosa. No es una sustancia que alguien fabricó y colocó en el mundo como si fuera un ingrediente de una receta. Igual que la oscuridad es la ausencia de luz y el frío es la ausencia de calor, el miedo es la ausencia de algo. Es el espacio que queda cuando la confianza, la certeza, la sensación de presencia y de protección no están, no se crea. Aparece solo cuando algo que debería estar no está, como la sombra que aparece cuando la luz se retira. Eso significa que la pregunta de por qué Dios lo creó parte de una suposición falsa. El miedo no fue creado, emergió, como consecuencia de algo mucho más grande. Lo segundo que entendimos es que el miedo tiene una función. La amígdala no es un error del diseño, es una alarma perfectamente calibrada para protegerte. El problema no es que exista, el problema es cuando confundimos los dos tipos de miedo, el que responde a algo real y presente, y el que responde a una película que construimos en la mente sobre un futuro que todavía no existe. Uno te salva, el otro te paraliza. Y la diferencia entre vivir gobernado por el miedo y vivir usándolo como información está en saber cuál de los dos estás escuchando en cada momento. Y lo tercero, que es el centro de todo, es que el miedo es el precio inevitable del amor real, no como castigo, no como descuido, sino como consecuencia directa de haber sido creado libre, porque un amor garantizado no es amor, es programación. Para que puedas elegir amar de verdad, tiene que ser posible no hacerlo. Para que la confianza tenga peso, tiene que ser posible dudar. Y donde existe esa libertad genuina, el miedo aparece como la sombra de todo lo que podría perderse, que es exactamente la misma razón por la que todo lo que tienes importa. El miedo no contradice el amor. Es la prueba de que el amor es real. Ahora quiero darte algo concreto, porque todo esto no sirve de nada si se queda en el nivel de la teoría. Si dentro de 3 días estás en una de esas noches difíciles, con el techo de pantalla y el pecho apretado, necesitas algo más que un razonamiento elegante. Necesitas una práctica. Cuando el miedo aparezca, y va a aparecer, en lugar de pelearte con él, en lugar de intentar suprimirlo o ignorarlo, o convencerte de que no deberías sentirlo, hazle 3 preguntas. La primera, ¿esto que temo está pasando ahora mismo o estoy proyectando un futuro que todavía no existe? Solo esa pregunta, respondida honestamente, desactiva la mitad del miedo que cargamos en el día a día, porque la mayoría del sufrimiento no viene de lo real, viene de lo imaginado.
La segunda, ¿qué luz se apagó dentro de mí para que este miedo llenara ese espacio? ¿Qué confianza perdí? ¿Qué certeza se fue? ¿Qué conexión se rompió? El miedo siempre señala hacia una ausencia, y cuando encuentras la ausencia real, cuando la ves con claridad, el miedo pierde fuerza porque ya cumplió su función. Ya te dijo lo que necesitabas escuchar. Y la tercera, ¿qué puedo encender ahora mismo? No mañana, no cuando todo esté resuelto. Ahora, una llamada, una oración, una respiración consciente, un momento de honestidad con alguien que te importa. No tienes que resolver todo el problema de golpe, solo tienes que encender suficiente luz para que la oscuridad retroceda un paso. Un paso es suficiente para empezar, porque el miedo no se vence de una sola vez, se trabaja momento a momento, decisión a decisión, pregunta a pregunta, y cada vez que eliges encender luz en lugar de pelear contra la oscuridad, algo en ti se fortalece, no de manera dramática, silenciosamente, como un músculo que se desarrolla con el uso. Y quiero decirte algo más antes de cerrar. Si llegaste hasta aquí, si estuviste conmigo durante todo este recorrido, es porque algo en ti buscaba una respuesta que respetara tu inteligencia, que no te pidiera que dejaras de pensar para poder creer, que no tapara las preguntas difíciles con frases bonitas. Y eso dice algo importante sobre ti. Dice que no te conformas con respuestas a medias, que la incomodidad de no saber te parece más honesta que la comodidad de una respuesta fácil que no llega de verdad. Eso es raro, y vale mucho. El miedo que sentiste cuando hiciste esa pregunta por primera vez, el que dijo, ¿y si esto me quita la fe? Ese miedo también fue una señal. Te estaba diciendo que tu fe te importa lo suficiente como para querer entenderla mejor, no para destruirla, para hacerla más sólida, para que pueda sostenerte de verdad cuando más la necesites, no solo cuando todo va bien. Eso es lo que hace la diferencia entre una fe que es refugio y una fe que es solo costumbre. Si este video cambió algo en la manera en que ves tu miedo, o si hay alguien en tu vida que está cargando esa pregunta en silencio, comparte esto con esa persona. A veces lo único que alguien necesita es saber que la pregunta que tiene miedo de hacer ya tiene una respuesta, y que hacerla no es señal de debilidad, es señal de que está buscando de verdad. Suscríbete si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones, las que no evaden, las que van al fondo, las que te tratan como alguien capaz de sostener la verdad aunque sea incómoda. Aquí hay mucho más esperándote. Nos vemos en el próximo.